En este video vamos a aprender a resolver ecuaciones logarítmicas. ¿Qué son las ecuaciones logarítmicas? Bueno, son aquellas ecuaciones que tienen la incógnita, que una de las incógnitas puede aparecer en el argumento del logaritmo. Es decir, tienen incógnitas, al menos una incógnita, en el argumento del logaritmo. Vamos a repasar muy brevemente qué era el argumento de un logaritmo. Por ejemplo, podemos decir que logaritmo en base 2 de x es igual a 3. Esto era el logaritmo. Este número 2 se llamaba base del logaritmo. Esta x viene a ser el argumento del logaritmo y el número 3 viene a ser el logaritmo propiamente dicho, es decir, el resultado. Recordemos que esto, la base elevada al logaritmo, me tenía que dar como resultado el argumento. Es decir, que acá el argumento es esta parte del logaritmo, lo que está después de la base. Entonces, mínimamente, tiene que haber ahí una incógnita. Ahora bien, ¿qué necesitamos para resolver ecuaciones logarítmicas? Bueno, básicamente vamos a necesitar dos cosas. Primero que nada, tenemos que, como es una ecuación, tenemos que saber todo lo que son las propiedades de las ecuaciones. Y por otro lado, también tenemos que manejar, y esto es muy importante, manejar obviamente tenemos que saber logaritmos, pero específicamente qué parte de los logaritmos, las propiedades. Es decir, tenemos que saber manejar las 4 propiedades de los logaritmos, ¿no? Recordemos que si había un logaritmo, un producto en el argumento logaritmo se transformaba en la suma de dos logaritmos. Cuando teníamos la división se transformaba en la resta de dos logaritmos. Cuando había una potencia se transformaba en la multiplicación del exponente por el logaritmo de la base. Y cuando había una raíz se transformaba en una división del logaritmo de la base entre el índice. Bien, todos temas que ya hemos estudiado en unidades anteriores. Así que bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a resolver ecuaciones logarítmicas. Veamos un ejemplo. Vamos a decir que vamos a resolver logaritmo de x al cuadrado igual a 3 menos logaritmo de x entre 1000. Bueno, acá tenemos un ejercicio, una ecuación logarítmica. Me doy cuenta que es una ecuación logarítmica, bueno, no solamente porque aparece la palabra logaritmo, sino porque en el argumento al menos aparece una incógnita. Fíjense que acá el argumento de este logaritmo es x cuadrado y el argumento de este logaritmo es x sobre 1000. Entonces tenemos incógnitas en los argumentos de dichos logaritmos. Hay dos incógnitas, o sea, la misma incógnita repetida dos veces. Sin embargo, el hecho de que mínimamente hay una, ya estamos hablando de una ecuación logarítmica. El objetivo es despejar esa incógnita, como en toda ecuación, y para eso, al haber logaritmo, lo que nos valen son las propiedades de los logaritmos. Entonces, veamos acá en el primer miembro. Acá tenemos logaritmo de x al cuadrado, es el logaritmo de una potencia, por lo tanto, si aplico propiedad de logaritmo, puedo bajar ese 2 a multiplicar al logaritmo que tengo. Entonces me queda 2 por logaritmo de x. Ahí apliqué la propiedad de la potencia de los logaritmos. Igual, en el segundo miembro tenemos 3 menos, y acá tengo el logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente, porque tengo x dividido 1000, el logaritmo de un cociente se transformaba en la resta de dos logaritmos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir paréntesis para que este signo menos no me altere lo que estoy haciendo, y voy a transformar logaritmo de x sobre 1000 en la resta de dos logaritmos.
Es decir, me quedaría logaritmo de x menos logaritmo de 1000. Y ahí fíjense cómo ya lo puedo ir trabajando de una forma más sencilla. Veamos el siguiente paso. 2 por logaritmo de x, eso la verdad que no puedo hacer nada y directamente lo dejo como está. Queda 2 logaritmo de x. O sea, 2 por logaritmo de x es 2 logaritmo de x. En el segundo miembro tengo un 3, que no puedo hacer nada. Y este menos, que lo que me hace es, me cambia, o sea, me anula el paréntesis, pero me cambia los signos. Es decir, este logaritmo que es positivo pasa a ser negativo y este logaritmo que es negativo pasa a ser positivo. Entonces me queda, suprimo el paréntesis y me queda menos logaritmo de x más logaritmo de 1000. Pero si se fijan, logaritmo de 1000, esto yo lo puedo resolver porque logaritmo de 1000, yo sé que esto vale 3. Es un logaritmo inmediato. Recuerden que los logaritmos, cuando no tienen base, tenía base 10. Es decir, ahí lleva una base 10, acá lleva una base 10 y acá lleva una base 10, ¿no? La palabra log sin la base, sabíamos que era de base 10. Entonces, 10 elevado a qué exponente me da 1000. Bueno, a la 3. Entonces, ese resultado ya es un logaritmo inmediato, así que lo puedo reemplazar por 3. ¿Bien? Continuamos. Como en toda ecuación, siempre me conviene juntar de un lado de la igualdad los términos con logaritmo, o sea, los términos con incógnita, y del otro lado los números. Así que acá en el primer miembro voy a juntar los números con incógnita, los términos con incógnita, es decir, me queda 2 logaritmo de x y paso sumando más logaritmo de x. Del otro lado me queda, en el segundo miembro me queda 3 más 3. Esto da 3 más 3 es 6. Y en el primer miembro, 2 logaritmo de x más logaritmo de x, eso es 3 logaritmo de x. Bien, 2 logaritmos más un logaritmo es 3 logaritmos de x. Como son logaritmos idénticos, semejantes, tienen la misma base y el mismo argumento, los puedo sumar tranquilamente. Ahora bien, el objetivo, recuerden que va a ser despejar esta incógnita, x, ese es mi objetivo. Por lo tanto, el 3 que está multiplicando puede pasar al otro lado dividiendo. Entonces me queda que logaritmo de x es igual a 6 dividido 3. Esto nos queda que logaritmo de x es igual a 2. Y ahora bien, para encontrar el valor de x, yo puedo aplicar la definición de logaritmo. Dijimos que este logaritmo tiene una base 10 y sabemos por definición de logaritmo que la base elevada al logaritmo me tiene que dar como resultado el argumento. Entonces, si yo aplico esta definición, voy a decir lo siguiente. Por lo tanto, x es igual a ¿qué? A la base 10 elevada al exponente 2. Finalmente, hemos llegado a la respuesta que x es igual a 10 al cuadrado 100. Y esta sería la respuesta de esta ecuación logarítmica. Como vemos, hemos aplicado a lo largo de toda esta ecuación, hemos utilizado mucho las propiedades del logaritmo. Así que eso es lo que recomiendo que lo repasen en el caso de ser necesario. Y eso sería toda la clase de hoy.